Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos más jugosos del corazón. Qué emoción me da tenerlos por aquí, listos para sumergirse en un nuevo drama, en un nuevo romance, o tal vez, en el resurgimiento de uno que creíamos extinto. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que incendió las pantallas, que nos hizo suspirar con cada mirada, que nos tuvo al borde del asiento esperando un final feliz, y que, de repente, ¡boom!, se desvaneció como un espejismo en el desierto. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, el bombazo que se avecina entre estos dos titanes turcos promete sacudir los cimientos de la farándula. Así que agarren sus palomitas, sírvanse su bebida favorita y acomódense bien, porque les aseguro que este vídeo estará cargado de información exclusiva, rumores confirmados y mucho análisis. Vamos a desmenuzar cada señal, cada movimiento, cada pista que nos indique si, efectivamente, estamos a punto de presenciar el renacimiento de una de las parejas más queridas de los últimos tiempos. Pero antes de que nos adentremos en este océano de especulaciones y esperanzas, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y, por supuesto, mucho amor. Su suscripción es el combustible que nos mantiene en marcha, investigando y trayéndoles toda la información que ustedes se merecen. Ahora sí, manos a la obra. Recordemos un poco. Kerem y Hande. ¡Qué dúo explosivo! Su química en la serie Senkalkam era innegable. Traspasaba la pantalla, nos envolvía y nos hacía creer en el amor verdadero. Eda y Serkan, sus personajes, eran la personificación del romance moderno con sus idas y venidas, sus malentendidos y, sobre todo, esa conexión inquebrantable que los unía. Y lo mejor de todo es que esa magia no se limitaba al set de grabación. No, señores. Kerem y Hande llevaron su romance a la vida real, confirmando los rumores que inundaban las redes sociales y convirtiéndose, de la noche a la mañana, en la pareja del momento. Viajes románticos, escapadas secretas, miradas cómplices en alfombras rojas, todo apuntaba a que estábamos presenciando el inicio de una historia de amor digna de un cuento de hadas. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Crearon hashtags, organizaron fan clubs, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Kerem y Hande eran el hit couple que todos querían ver juntos para siempre. No olvidemos los regalos públicos, las dedicatorias en entrevistas, los mensajes crípticos que se dedicaban mutuamente en sus redes sociales. Era un festival de amor, literal. Parecía que nada podía separarlos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a circular. Que si había problemas de comunicación, que si las agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos, que si, en fin, un sinfín de especulaciones que poco a poco fueron ganando terreno. Y finalmente la bomba: Kerem y Hande habían terminado su relación. El drama, mis amores, el drama. El golpe fue duro para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que parecía indestructible? Las respuestas nunca llegaron. Ni Kerem ni Hande se pronunciaron al respecto, dejando un vacío lleno de interrogantes. El silencio atronador. Una jugada maestra para mantenernos en vilo, tengo que decirlo. Pero a nosotros, mis detectives del corazón, no nos engañan tan fácil. Pero ojo, mis chismosos, porque aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo de silencio y distancia, comenzaron a surgir señales que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Pequeños gestos, comentarios sutiles, coincidencias sospechosas, todo apunta a que Kerem y Hande podrían estar acercándose nuevamente. El plot twist que nadie esperaba. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante, aunque no juntos. Testigos aseguran que se saludaron cordialmente y que, aunque intentaron mantener la distancia, se notaba una cierta tensión en el ambiente. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo del espectáculo, las casualidades no existen. Todo está calculado, mis amores, todo está orquestado. Recordemos que este restaurante, además, no es un lugar cualquiera. Se trata de un local frecuentado por la alta sociedad turca, un lugar donde la prensa rosa siempre está al acecho. ¿Será que buscaban ser vistos?
¿O simplemente era un lugar conveniente para ambos? Las preguntas, como siempre, nos consumen. Además, hace poco Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como un mensaje subliminal dirigido a Kerem. En la imagen se la veía sonriendo frente a un atardecer con un mensaje que decía: a veces, las segundas oportunidades son aún mejores. ¿Será que Ande está dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación con Kerem? La indirecta más directa del universo. Una publicación que incendió las redes sociales y desató un debate apasionado entre sus seguidores. ¿Se refería a Kerem? ¿A un nuevo proyecto profesional? ¿O simplemente era una reflexión personal? El misterio, señores, el misterio. Y lo que más nos gusta es intentar resolverlo. Y como si esto fuera poco, fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado en contacto en las últimas semanas, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Al parecer, han estado tratando de resolver sus diferencias y de reconstruir la confianza que se había perdido. El chismorreo que nos alimenta el alma. Secretos a voces que nos llegan desde el corazón de la farándula turca. ¿De qué hablan? ¿Recuerdan los buenos tiempos? ¿O están poniendo las cartas sobre la mesa para intentar un nuevo comienzo? Las posibilidades son infinitas. Pero, ojo, no nos lancemos aún a celebrar. Todavía hay muchos obstáculos que superar. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y con compromisos profesionales que les impiden pasar mucho tiempo juntos. Además, la presión mediática y el escrutinio público pueden ser un factor determinante en el futuro de su relación. La fama, mis amores, la fama tiene un precio muy alto. Y a veces, ese precio es la felicidad personal. ¿Serán capaces de lidiar con la constante atención de los medios? ¿Podrán proteger su relación del ojo público? Solo el tiempo lo dirá. Además, no olvidemos los proyectos profesionales que tienen en puerta. Ande está inmersa en nuevos proyectos que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando nuevos horizontes y buscando proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actor. ¿Podrán compaginar sus carreras con una posible relación? La compatibilidad, un factor clave. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y si hay algo que hemos aprendido de Kerem y Ande es que son capaces de superar cualquier obstáculo por amor. Su conexión es innegable, su química es palpable y su amor, aunque haya pasado por momentos difíciles, sigue presente en el aire. El amor, ese sentimiento poderoso. Un sentimiento que nos hace creer en los cuentos de hadas y en los finales felices. ¿Será este el caso? Cruzamos los dedos. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué pudo haber causado la ruptura en primer lugar? Según fuentes cercanas a la pareja, la presión mediática y las agendas apretadas fueron factores determinantes. Ambos estaban constantemente bajo el foco público, lo que generaba estrés y tensión en su relación. Además, sus compromisos profesionales les impedían pasar tiempo juntos, lo que dificultaba la comunicación y el mantenimiento de la chispa. El desgaste, un enemigo silencioso. Un enemigo que puede minar hasta la relación más sólida. ¿Lograrán encontrar un equilibrio en esta nueva etapa? Esa es la pregunta del millón. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la diferencia de personalidades. Si bien ambos son personas muy talentosas y carismáticas, tienen formas diferentes de afrontar la vida y la fama. Ande es más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, aunque al principio puedan ser atractivas, a la larga pueden generar conflictos y malentendidos. La compatibilidad, un desafío constante. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Ande? ¿Será que estamos a punto de presenciar el renacimiento de una de las parejas más queridas de los últimos tiempos? ¿O será que estos acercamientos son solo un espejismo, una ilusión pasajera que se desvanecerá con el tiempo? El suspenso, mis amores, el suspenso. Nos encanta vivir al límite. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es segura, estaremos aquí en su canal favorito para mantenerlos informados de cada detalle, de cada rumor, de cada señal que nos indique si, efectivamente, el bombazo que se avecina entre Kerem y Ande está a punto de explotar. La primicia, siempre la primicia. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.
Mientras tanto, les invito a que dejen volar su imaginación y a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber qué piensan. Su opinión es lo más importante. El debate está abierto. Y ahora, mis queridísimos chismosos, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor de Kerem y Ande, desde sus inicios en Senkalkam hasta su ruptura. Hemos analizado las señales que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Y hemos planteado las interrogantes que rodean su futuro. En resumen, el futuro de Kerem y Ande es incierto, pero lleno de posibilidades. Solo el tiempo dirá si estos dos titanes turcos están destinados a estar juntos o si sus caminos seguirán separados. El destino, ese caprichoso. ¿Tendrá un final feliz escrito para ellos? Pero además de todo lo que hemos mencionado, hay un factor que no podemos ignorar, el impacto que tienen Kerem y Ande en la industria del entretenimiento. Su relación, ya sea amorosa o profesional, genera un gran interés mediático y atrae a millones de fans en todo el mundo. Su imagen de pareja exitosa y carismática es muy valiosa para las marcas y las empresas que buscan asociarse con ellos. El poder de la imagen, señores. Un poder que puede influir en las decisiones de las personas y generar grandes beneficios económicos. ¿Estarán conscientes de este poder? ¿Lo utilizarán a su favor? Y hablando de marcas, ¿será que alguna empresa está intentando reunirlos para una campaña publicitaria? Una jugada maestra de marketing. Una estrategia que podría generar un gran revuelo y atraer a una audiencia masiva. Las posibilidades son infinitas. Además, no podemos descartar la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Una nueva serie, una película, una obra de teatro. Un regreso triunfal a la pantalla. ¿Se imaginan la expectación que generaría este anuncio? Sería un bombazo. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. La empatía, un valor fundamental. No olvidemos que detrás de las cámaras y los focos hay personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Así que, mis queridísimos chismosos, les invito a que sigamos esta historia con atención y respeto, sin caer en juicios ni especulaciones infundadas. Dejemos que Kerem y Ande tomen sus propias decisiones y que sean felices a su manera. La felicidad, el objetivo final. Deseemos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mis chismes y mis análisis del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante: no olviden dejar sus comentarios sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Qué opinan de Kerem y Ande? ¿Creen que volverán a estar juntos? Queremos leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles toda la información que ustedes se merecen. Muchísimas gracias por estar ahí, mis queridísimos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero nosotros la hacemos más divertida.